Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. (7:33), este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Los gastos de la Junta y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué. Está que arde la Cámara de Comercio de Ibagué. Hoy al parecer es la última junta directiva del año. Hay hermetismo total, como lo ha habido siempre con el famoso código de ética sin ética, porque no dejan decir las cosas que no están bien en Cámara de Comercio. Y hoy habrá también una inédita rueda de prensa, de la cual nos enteramos Edwin Ballesteros por mera y pura casualidad cuando le escribiera a usted al presidente de la Junta, el señor Jaime Lizarralde. Así es, Juan Pablo, la rueda de prensa se efectuará esta mañana a las 8:30 de la mañana y pues hay expectativa sobre lo que allí se va. ¿Jaime lo invitó o solo le mandó el arte y no le dijo nada? Sí, nos invitó, digamos que nos dijo que estuviéramos en una rueda de prensa. Esperemos que Jaime les deje preguntar hoy a Edwin Ballesteros. Doctor Eduardo Bejarano, buenos días. Juan Pablo, Edwin, muy buenos días para ustedes y por supuesto para los oyentes. Querida Carolina Toro, desde California, en los Estados Unidos, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, Eduardo y toda tu mesa de trabajo. Me sorprende mucho su columna del día de hoy. ¿Por qué sacarán a Bulla si es tan buen presidente? Mientras paso el trago amargo de ver una secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué sin experiencia, pensaré que Ibagué tendrá en desarrollo económico una muy buena contabilidad mientras la Cámara de Comercio sigue a la deriva. Bueno, pues eso es parte de la columna de opinión, es la parte final. Pues sorprendida con ese nombramiento, luego de tan buenos nombramientos que hizo la doctora Joana. Entiendo que tiene que cumplir unos compromisos políticos, pero pues tristemente para la ciudad pues no veo que vaya a haber algún avance en materia de desarrollo económico cuando nombran a un contador que no tiene experiencia en eso, sino en ser contador. Entonces a mí sí me parece que no es una decisión acertada. Sin lugar a dudas debe ser una muy buena persona. Pero pues me parece que la ciudad requiere de otro tipo de profesionales al manejo de la cartera de desarrollo económico. Y pues frente a la deriva que representa la Cámara de Comercio, pues ya vimos, ¿no? Muy seguramente con la generación de ese perfil tan exigente y tan absurdo, lo que pretenden es dejar a Brian Bulla en el poder. Muy seguramente algo tendrán ahí negociado y seguramente lo ratifiquen, no echen para atrás esa decisión, porque no me explico cómo pueden poner en un perfil que tenga que ser miembro de junta directiva y bueno, y todo ese tipo de cosas que ya mencionamos en la columna pasada. Entonces, escuche esta perla, Eduardo Bejarano. Después de que la Junta decidiera, creo que hace casi 2 juntas por unanimidad, votar a Bulla, y luego lo disfrazan con el cuento de la carta donde nunca firman, diciendo que voluntariamente se va. Ahora hay, al parecer, repito, al parecer, 4 miembros que lo quisieran dejar para tratar de sostenerlo. Necesita 6 miembros. Esto sería inédito y sería una ¿cómo se le puede decir? Una patada en el pie a la imagen ya maltrecha de la Junta Directiva. Son ellos, Jaime Lizarralde, que se va a inmolar, por supuesto, con Bulla, porque ahí lo puso Sierra, llegó a la Junta gracias a Sierra y se va a inmolar. Con pésima imagen, por supuesto. Jaime no tiene capacidad, no tiene formación para ser ni miembro de Junta, ni mucho menos presidente. Me dicen que Nelson Ruge, quien lo creyera, suplente de Tania Sierra, no sé qué tipo de contratos o intereses haya de Nelson Ruge detrás de Brian Bulla, pero Nelson Ruge, suplente de Tania, me dicen que ya no está contra Bulla. Eso es inédito. Roberto Andrés Calderón, ¿quién se imaginara que Roberto Andrés Calderón, una persona tan inteligente, se vuelva hoy defensor de Bulla, cuando Roberto Andrés es uno de los más capacitados y actúa con frenesí en la Junta Directiva de la Clínica Tolima, donde actúa con exigencia, con contundencia, pero no se le ve el mismo rigor en Cámara de Comercio de Ibagué?
y está por verse si el nuevo miembro reemplazo de Dairo Castilla en la Junta de la Cámara, que llegó por el Gobierno Nacional, el señor César Augusto Barrios, otro contador, va a estar también con bulla esta noche en la Junta Directiva que está convocada, pero que no dicen nada sobre el desarrollo de la misma. ¿Su opinión? ¿Qué opina uno en ese sentido, Juan Pablo? Ahí en esa Cámara de Comercio no hay ni ética ni estética. Es una vergüenza lo que sucede. Las versiones de que el señor Bulla pensaría quedarse porque no le salió la chamba que estaba esperando en la alcaldía de Ibagué, pues me parece preocupante. Pero más preocupante es que los medios, a excepción de Ecos y algunas noticias del olfato, pues el tema no trasciende. Nadie habla del asunto, los comerciantes parecen mudos. No veo realmente que haya un movimiento de mínima indignación por lo que viene sucediendo con este individuo Bulla y con esa patética junta directiva. Pero bueno, tal vez algunos quieran dejar a Bulla, no porque consideren que sea la gran maravilla, porque pues realmente no lo es. Hay que tener dos dedos de frente para saber que es un inepto. Lo cierto es que de pronto quieren dejarlo para que les cuide también la espalda, porque ante tanto desafuero y la francachela y el gasto a manos llenas, pues claramente los miembros de la Junta deben responder con su patrimonio. Eso ya lo dijimos, ha pasado en otras juntas, y claramente donde se profundicen las investigaciones y se compruebe todo esto que se ha venido diciendo en los medios de comunicación, pues tendrán que meterle la mano al bolsillo y responder de su propio ¿Has patrimonio. escuchado, Carolina Toro, que de estos supuestos 500 o algo millones de pesos que se han gastado en viajes en este año en la Junta, que es muy por encima de lo que había cuando Bulla llegó a la Cámara, hay también una especie de dispersión de gastos alrededor de todos los miembros de la Junta, algunos de ellos que no han viajado en los montos en que se habían prorrateado? Pues doblemente cuestionable donde un miembro de junta directiva permita que le atribuyan gastos que no ha generado. Y es que estamos hablando de 500 millones de pesos en 10 meses, ¿no? Falta ver que sumemos el resto de años, en donde la ciudad no ha recibido beneficio alguno de esos viajes, aparte de la satisfacción personal de cada uno en haber ejecutado esos viajes. Entonces, es muy importante que los organismos de control le pongan el ojo a esto y se revise cuál ha sido el beneficio para la ciudad de dichos viajes, porque debería, al igual, lo escribo en la columna de opinión, al igual que Eduardo, considero que en Ibagué hay un tejido empresarial como indolente o completamente ignorante de lo que pasa. O sea, todos estos viajes son costeados por ellos, por los mismos empresarios de la ciudad. Entonces no se compadecen de una región que necesita y requiere tanto apoyo para su desarrollo, y si gastan a manos llenas y el derroche está a la orden del día. Entonces sí debería haber un mayor control sobre eso y que le pongan el ojo a ver qué ha pasado. Contraloría, Procuraduría, las mismas supersociedades. No es justo que se gasten en restaurantes y en viajes tanto dinero y la ciudad no vea beneficio de un nivel de competitividad tan pobre y con tantos desafíos que tiene la región. Parecería que al gobierno Petro tampoco le interesa resolver el problema de las cámaras de comercio en Colombia, después de que con bombos y platillos se dijera que se iban a poner tenderos y que no iban a tener los mismos con las mismas el poder en estas entidades de derecho privado, Eduardo. Pues Juan Pablo, lo que pasa es que llegaron con tantas expectativas y anuncios, y veo que pues que el tema en lo de cámaras, en todo se les está saliendo de las manos. Ahora la prioridad son las reformas en el Congreso y otro tipo de cosas. Y yo creo que el tema de cámaras de comercio pues pasa ni siquiera a un segundo plano. De manera que como no es prioridad para el gobierno, pues claramente el tema va a seguir así, sin que eso se resuelva y sin que tampoco el gobierno le preste atención a todos los desafueros que se vienen presentando en Ibagué y seguramente en otras partes. Carolina, ¿cuál es el antecedente que hay de Procuraduría General de la Nación donde miembros de una junta directiva tienen que responder con su patrimonio por el derroche de su presidente ejecutivo? Este antecedente no lo tengo documentado en este momento, pero sí recuerdo que aquí en Ecos del Convenio el anterior superintendente de Industria y Comercio mencionó
que había una responsabilidad por parte de los miembros de Junta, una responsabilidad patrimonial, si mal no recuerdo, y que que hubo una condena por parte de la Procuraduría General de la Nación y tuvieron que responder con su patrimonio por los gastos ejecutados, toda vez que son dineros públicos. Entonces, como los ingresos de la Cámara de Comercio son mixtos, hay una parte privada y otra parte pública, entonces siempre se han escudado en que se gastan desde la parte privada, que igual es reprochable, pues porque es una misma bolsa para un objetivo común. Entonces, entiendo ahí que por eso es que la Procuraduría puede actuar, incluso la Contraloría. La Contraloría acaba de condenar, si se puede decir así, a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, por lo mismo, por viajes completamente inútiles. Entonces, esperemos a ver qué pasa, si el señor Bulla sigue en el cargo o si ese pacto de silencio se mantiene. Manteniéndolo en el cargo, o si hay algo de dignidad, si algo le queda de dignidad a esa junta directiva y nombran a una persona competente en ese importante gremio. Antes de que cambien a los miembros de la junta directiva por el gobierno nacional, a Miguel Fernando Castillo, a quien era mi suplente Iraide Guzmán, pues que ojalá ellos manifiesten su posición pública. Si Dairo Castilla, Tania Sierra, Juan Pablo Sánchez estuviéramos hoy en esta junta directiva hace rato hubiéramos puesto nuestra voz de protesta pública sobre lo que sigue pasando allí en esta entidad cameral. Lamentable lo que sigue pasando allí. Y este es el tic-tac a esta hora de cuántos días le faltan al señor Brian Bulla para que deje de ser presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué. Tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, Juan Pablo, en este momento quedan 19 días, 19 horas, 14 minutos con 50 segundos. Doctor Eduardo, 19 días para que cese la horrible noche en Cámara de Comercio de Ibagué, la salida anhelada de Brian Bacín Bulla, quien al parecer se quiere apoltronar en este puesto. ¿Cómo le gusta este puesto a Bulla Tobar? Gracias, Eduardo, y su reflexión final. Juan Pablo, quiera Dios que no vaya a quedarle más cuerda a ese reloj por las intenciones que este nefasto individuo tiene de quedarse en la Cámara de Comercio de Ibagué. Pero bueno, en 19 días pueden pasar muchas cosas. Esperemos también que haya una negativa y una manifestación por parte de la nueva gobernadora y la nueva alcaldesa en seguir haciendo convenios con una Cámara de Comercio con un nivel tan cuestionado. Creo que también tiene un llamado a la renovación y a adoptar unas prácticas mucho más responsables desde lo público, no seguir conectando con esa situación en la Cámara. Gracias, Eduardo. Gracias, Carolina Toro, por estar con nosotros. Tu reflexión final. Pues que ojalá exista un mecanismo transparente de elección del nuevo presidente de la Junta, del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, que haya sensatez en la definición del perfil, que no sigan copiando malas prácticas de otras cámaras y que ojalá haya algo de conciencia colectiva entre los empresarios de Ibagué y exijan un mejor resultado y una mejor gestión de este importante ente cameral. Muchas gracias por estar con nosotros. 7:46, cambio de tema. Saludamos al doctor Francisco Maltés, quien hasta hace pocos meses era el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a hablar ahora de política, el rumbo del pacto histórico tras las elecciones regionales. Muy buenos días, doctor Maltés, ¿y cómo ha sido pasar del sindicalismo a la política? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amables, quiero expresarle a todo el pueblo tolimense un fraternal saludo, en especial a mi compañero y amigo Eduardo Bejarán. Bueno, ha sido un paso un poco fuerte, un poco difícil, aunque la experiencia que uno trae del movimiento sindical a la lucha política es muy, muy importante. Bueno, ¿cuál es el futuro del pacto histórico? ¿Qué rumbo debe tomar tras los comicios territoriales? Bueno, es indudable que la expectativa que teníamos no se cumplieron a cabalidad.
Mas, sin embargo, hay que decir que en términos generales el pacto histórico avanzó, tuvo dificultades en recuperar la alcaldía de Bogotá, que era una apuesta estratégica, y hoy estamos trabajando en la reconstrucción del partido. Queremos que todas las fuerzas que integran el pacto histórico, que son 13 partidos, conformemos un solo partido donde haya unas reglas que sean definidas democráticamente, que tengamos un programa de gobierno para el 2026, que haya unos mecanismos para seleccionar los aspirantes a tener curules en los cuerpos colegiados. Y creemos que lo que viene sucediendo en México con el partido de López Obrador Morena es un ejemplo importante, al igual que sucede con lo que acontece en Uruguay, donde el Frente Amplio, que es una suerte de pacto histórico para Uruguay, ha concluido el pasado domingo su congreso, donde ha definido un programa de gobierno para el año entrante y unos precandidatos que fueron elegidos por votación. Entonces hay unas experiencias en el mundo que queremos ver cómo se pueden trasladar para que sean copiadas, lo que sea más positivo en Colombia para el crecimiento y desarrollo del partido alternativo del frente más importante que tiene en este momento las fuerzas alternativas, como es el pacto histórico. Doctor Maltés, ¿deben unirse en una sola colectividad política los distintos movimientos que integran el pacto histórico? Sí, creemos que es importante que todas las personerías jurídicas puedan desaparecer, por supuesto mediante un proceso democrático de discusión, de análisis, de decisión, y que haya una nueva personería jurídica que incluya a los 13 partidos que hoy integran el frente, el pacto histórico, y por supuesto debe ser un partido de tendencias. El hecho de que no sea una sola personería no implica que no puedan haber tendencias al interior de los partidos, como hoy sucede en todos los partidos que hay en Colombia. Hoy vemos que hay tendencias que se expresan de diferente manera. Es decir, no queremos un partido de pensamiento único, porque eso termina haciéndole un daño al partido y a la democracia. Claro. Doctor Maltés, hubo algunas ovejas descarriadas en el pacto histórico. Me refiero, por ejemplo, al senador Paulino Riascos del partido ADA, que hace parte del pacto, a quien lo vimos por aquí en el Tolima respaldando a candidatos que no son cercanos al pacto. El partido ADA aquí respaldó en Ibagué, por ejemplo, a Giovanna Aranda, y a la gobernación del Tolima a Magali Matiz, las dos con aval del Centro Democrático, por ejemplo. Creo que ese es un problema que muestra unas debilidades ideológicas, puesto que los candidatos no eran ellos, muestra unas debilidades ideológicas, muestran indisciplina de algunas personas, que por supuesto debe ser estudiado por los organismos que tiene el pacto para definir estas situaciones. Doctor Maltés, ¿ve necesario realizar un análisis crítico? No lo hemos escuchado. ¿Al interior del pacto histórico? Sí, es indudable. El pacto histórico es un frente político nuevo, tiene escasamente 2 años, y por supuesto que en estos periodos de nacimiento, de transición, se presentan algunas dificultades, como las que hemos mencionado anteriormente, que es necesario analizar con detenimiento, al igual que los resultados obtenidos en estas contiendas del pasado 29 de octubre. Entonces, sin duda, venimos haciendo las discusiones internas que nos permitan corregir los errores y trabajar desde ya para que en el 26 mantengamos las fuerzas alternativas en la presidencia de la República de Colombia. ¿Cómo analiza y evalúa al presidente Petro y a su gobierno? Bueno, este es un gobierno de transición que va andando lentamente porque ha encontrado muchísimas trabas de lo que podemos llamar la clase política del establecimiento. Tan solo la semana pasada fue aprobada en primera vuelta en Cámara la reforma a la salud, la reforma más discutida en toda la historia de las leyes en Colombia. Esta semana va a entrar
a Comisión Séptima, la de Cámara, la reforma laboral, creo que va a ser aprobada por la Comisión Séptima para que entre a plenaria de Cámara en la próxima legislatura. Entonces, el establecimiento viene siendo una resistencia muy fuerte al cambio, y eso hace que no se dé el cambio en la medida con mayor rapidez. El tema anterior sobre las cámaras de comercio, el gobierno ha venido actuando ya en varias cámaras de algunas regiones. Hay nuevos delegados del gobierno que pretenden y van a trabajar por ponerle una dinámica de mayor responsabilidad a las funciones y al presupuesto de las cámaras, que es bastante jugoso además. Sí. Claro que sí, pues ojalá usted, que es amigo del presidente de Colombia, le ponga oídos a lo que está pasando con la Cámara de Comercio de Ibagué, absolutamente deplorable, y no se observa aún resultados de la Superintendencia de Sociedades, ni la reforma a las cámaras, ni los nuevos delegados, no hay absolutamente nada, doctor Maltés. La Procuraduría General de la Nación e inclusive la Fiscalía deberían de actuar menos en política y pensar más en cómo se están manejando los recursos que son públicos. Hay una mixtura, pero son recursos públicos en su inmensa mayoría que manejan las cámaras. Y estos dos organismos deberían dedicarse a hacer esas investigaciones y actuar menos en política. Señor Maltés, a propósito de la resistencia que usted hablaba de la oposición y de los resultados del gobierno del presidente Petro, se ha empezado a hablar y a ambientar cuál sería el Milei de Colombia en las próximas elecciones del 2026. Incluso se mencionan nombres, por ejemplo el de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Usted qué cree al respecto? ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Bueno, hay Milei y Mileyas en Colombia que quisieran que todo lo que no corresponda a su pensamiento desapareciera. Es lo que hoy estamos viviendo lamentablemente en Argentina. El desconocimiento de la institucionalidad y aplicar políticas de extremo ortodoxas que restrinjan los derechos ciudadanos, que restrinjan los derechos laborales, que acaben la intervención del Estado, que desaparezca la intervención del Estado en la economía. Y esto ya se ha demostrado que es funesto en el mundo. Por ejemplo, el señor Milei ha dicho que va a acabar con los sindicatos. Imagínense un gobierno que piense en acabar los sindicatos que son reconocidos internacionalmente, que tienen apoyo, vigencia en la Constitución política. Pero esto fue lo que quiso hacer un señor hace algunos años, del 2002 al 2010, la destrucción física de la CUT, y no fue posible. Entonces creo que el pueblo colombiano ha entendido que hay unos cambios que vinieron para quedarse y no cometerá el error que lamentablemente cometió la mayoría del pueblo argentino, cosa que hoy comienza a lamentar después de 2 días. Perfecto, doctor Francisco Maltés, gracias por estar en Econoticias, usted es muy amable. Transmitiré su inquietud al señor presidente de la República. Muchas gracias, muy amable. Sí, señor, y le vamos a enviar la carta que le hicimos cuando yo renunciara a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué al presidente de la República, que está descansando allí en la Superintendencia de Sociedades. Un gran abrazo, doctor Maltés, muy amable.